Si estás viendo esto y estás pensando en alguien que amas, alguien que ha estado cargando en silencio con las penas de todos los demás, por favor, no apartes la mirada. Esta historia necesita ser escuchada. Nunca pensé que sería el tipo de mujer que tendría que rogar por un respeto básico en la casa de su propio hijo. A mis 62 años, después de haber entregado todo lo que tenía a todos mis seres queridos, me encontré parada en una cocina que ya no se sentía como mi hogar, sosteniendo un periódico con ofertas de trabajo que bien podrían haber estado escritas en un idioma extranjero. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por la rabia silenciosa que se acumula cuando te das cuenta de que las personas por las que lo sacrificaste todo te ven solo como una carga de la que no ven la hora de deshacerse. Mi nombre es María, y esta es la historia de cómo aprendí que a veces las personas que más deberían amarte son las que te hieren más profundamente. Empezó tan gradualmente que casi no me di cuenta. Tras el fallecimiento de mi marido hace 8 años, Daniel, mi único hijo, mi ojito derecho, me invitó a mudarme con su familia. «Mamá, te necesitamos», dijo, con la voz llena de lo que creí era un afecto genuino. «Los niños adoran a su abuela, y a Sara le vendría bien la ayuda con la casa mientras yo me centro en consolidar mi consulta». Le creí. Dios me ampare. Me creí cada palabra. Recogí las cosas del pequeño piso que apenas podía pagar con mi pensión de viudedad y me mudé a su precioso chalet en la zona residencial con tanta esperanza en mi corazón. Por fin, pensé, podría ser útil de nuevo. Podría importar. Después de sentirme tan perdida y sin propósito tras la muerte de mi marido, la idea de ser necesitada se sintió como una salvación. Durante los primeros meses fue todo lo que había soñado. Me levantaba temprano para preparar el desayuno para todos, preparaba el tupper de Daniel con el mismo esmero que cuando iba al colegio, llevaba a la pequeña Emma a la parada del autobús de la mano de Tomás, mientras él me hablaba de dinosaurios y aventuras en el parque. Sara parecía agradecida por la ayuda, y Daniel me besaba en la mejilla antes de irse a trabajar, llamándome su salvavidas. Me volqué por completo en sus vidas. Aprendí de memoria los cuentos favoritos de Emma para dormir, ayudé a Tomás con su lectura, organicé citas de juego y fiestas de cumpleaños, cocinaba cenas familiares todas las noches, comidas de verdad, con verduras que los niños comían porque había descubierto cómo hacerlas divertidas. Mantuve esa casa impecable, poniendo la lavadora antes de que nadie se diera cuenta de que la ropa estaba sucia, asegurándome de que las camisas de Daniel estuvieran perfectamente planchadas para sus reuniones importantes. Pensé que estaba construyendo algo hermoso. Pensé que me estaba ganando mi sitio en sus vidas a través del amor y el servicio. Pero el amor estaba a punto de aprender. No siempre te protege de la crueldad. La primera señal llegó cuando Sara empezó a trabajar a tiempo parcial en una tienda de moda local. De repente, mi ayuda ya no era tan apreciada como antes. «Oh, no hace falta que hagas eso, María», me decía cuando me ofrecía a encargarme de la compra o llevar a los niños a sus actividades. Pero no lo decía con amabilidad, sino con el tono que usarías para despedir a alguien cuya asistencia se ha vuelto más un inconveniente que una ayuda. Daniel empezó a llegar a casa más tarde, alegando presión laboral, pero yo podía ver algo más en sus ojos cuando me miraba. Donde antes había calidez, ahora había una distancia que me retorcía el estómago con una ansiedad que no podía nombrar. Los nietos, captando señales sutiles a las que los niños son tan sensibles, también empezaron a tratarme de forma diferente. Emma, que solía subirse a mi regazo para que le contara historias, empezó a decir que era demasiado mayor para cuentos de abuela. Tomás, que me había llamado su mejor amiga, empezó a preguntar por qué estaba siempre aquí, de una manera que me partía el corazón un poco más cada vez. Si estás viendo esto y alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, necesito que sepas que no estás sola. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a 1000 suscriptores y realmente nos ayuda a seguir compartiendo estas historias importantes. Además, comenta abajo y dime desde qué ciudad nos ves. Quiero saber que mi voz llega a mujeres que entienden este dolor. Empecé a notar las pequeñas exclusiones que dolían más que cualquier palabra dura.
fotos familiares en redes sociales que de alguna manera nunca me incluían, a pesar de que yo era quien hacía la mayoría. Conversaciones que se detenían cuando entraba en la habitación. Planes de actividades para el fin de semana que no incluían a la abuela porque podría estar cansada o ser demasiado para ella. La casa empezó a sentirse menos como un hogar y más como un lugar de trabajo donde yo era una empleada cuyos servicios ya no eran del todo adecuados. Me encontré andando de puntillas, intentando hacerme más pequeña, más silenciosa, menos perceptible. Esperaba a que todos se durmieran para ducharme y así no molestar a nadie. Comía porciones más pequeñas en la cena para que hubiera más para la familia. Empecé a decir, lo siento, por cosas que no eran mi culpa. Por el simple hecho de existir en espacios donde antes me había sentido bienvenida. Y aún así, me convencí de que era algo temporal. Las familias pasan por fases, me dije. La gente está ocupada, estresada, distraída. Mi Daniel estaba trabajando muy duro para mantener a todos. Sara se estaba adaptando a su nuevo trabajo. Los niños simplemente estaban creciendo, volviéndose independientes. Esta distancia, esta frialdad, pasaría. Tenía que pasar. Fui tan ingenua. Pensé que el amor era suficiente para protegernos de hacernos daño. Pensé que los años que había pasado sacrificando mis propias necesidades, mis propios sueños, mi propia seguridad financiera por su futuro, contarían para algo cuando necesitara paciencia y comprensión a cambio. No tenía ni idea de que lo peor estaba por llegar. El punto de inflexión llegó un martes por la mañana de marzo, cuando mi artritis estaba tan mal que apenas podía sujetar mi taza de café. Llevaba ya 3 años viviendo con la familia de Daniel, viendo cómo la calidez en sus ojos se congelaba lentamente en algo que no reconocía. Pero esa mañana, todo cambió con una conversación que se suponía que no debía escuchar. Bajaba por el pasillo, moviéndome lentamente porque mis rodillas gritaban con cada paso, cuando escuché la voz de Sara proveniente de la cocina. Estaba hablando con su hermana por teléfono, y sus palabras me golpearon como un puñetazo físico. No sé cuánto tiempo más podremos seguir así, Elisa, estaba diciendo, su voz llena de una exasperación que me heló la sangre. Siempre está aquí, siempre en medio, siempre vigilándonos como si esperara a que fracasemos en algo para poder meterse a arreglarlo. Es agotador tener a alguien constantemente rondando, constantemente necesitando sentirse útil. Me pegué a la pared, el corazón latiéndome tan fuerte que temí que pudieran oírlo desde la cocina. Daniel también se está frustrando, continuó Sara. No lo dice directamente, pero lo noto. Come nuestra comida, usa nuestros suministros, ocupa espacio. ¿Y qué aporta? Ya ni siquiera puede seguir el ritmo de las tareas de la casa. La semana pasada encontré polvo en los ventiladores de techo. ¡Polvo! Y no me hables de cómo mima a los niños. Emma se está volviendo una bebé completa, siempre corriendo a la abuela en lugar de resolver sus propios problemas. La crueldad en su voz cuando dijo «abuela» hizo que algo dentro de mi pecho se derrumbara. Esta era la mujer a la que había apoyado durante 2 embarazos difíciles, a la que le había secado las lágrimas cuando le preocupaba el dinero, a cuyos hijos había acunado en innumerables noches cuando ella estaba demasiado agotada para funcionar. Quizás sea hora de que Daniel tenga esa conversación, dijo Sara, bajando la voz. Ya sabes, sobre otras opciones de vivienda. Hay algunas buenas residencias de mayores por aquí. Sitios donde estaría con gente de su edad en lugar de hacernos sentir culpables a todos por vivir nuestras vidas. Residencias de mayores. La frase me golpeó como una bofetada. Estaba hablando de deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no encajaba con la decoración. Conseguí volver a mi habitación sin ser descubierta, pero no podía dejar de temblar. Me senté al borde de mi cama, la misma cama por la que había estado tan agradecida hacía 3 años, y traté de procesar lo que acababa de escuchar. Así era como me veían realmente, no como un miembro de la familia, no como alguien que había renunciado a su propia independencia para ayudarles a construir sus vidas, sino como una carga que estaban planeando eliminar. Las siguientes semanas fueron una tortura. Cada interacción se sintió envenenada por lo que ahora sabía.
Cuando Daniel preguntaba por mi día, podía oír la impaciencia bajo su forzado interés. Cuando Sara me daba las gracias por ayudar con la cena, podía ver el cálculo en sus ojos. ¿Valía esto el inconveniente de tenerme cerca? Los niños, percibiendo el cambio en la actitud de sus padres, también empezaron a tratarme de forma diferente. Emma, que ahora tenía 9 años, empezó a poner los ojos en blanco cuando me ofrecía a ayudarla con los deberes. «Mamá dice que tengo que ser más independiente», decía, usando el mismo tono despectivo que había escuchado usar a Sara sobre mí. Tomás, de solo 6 años pero ya aprendiendo a imitar el comportamiento de su familia, empezó a ignorarme cuando le llamaba. Cuando le preguntaba por el colegio, se encogía de hombros y se iba, dejándome allí, hablando al aire. La soledad era asfixiante. Me despertaba cada mañana en una casa llena de gente que me veía como un estorbo, intentando encontrar formas de ser útil sin estar en medio, como había dicho Sara. Empecé a lavar mi ropa a horas intempestivas para no monopolizar las máquinas cuando la familia las necesitara. Comía mis comidas rápida y silenciosamente, y luego me retiraba a mi habitación para que pudieran tener tiempo en familia, sin la incómoda presencia de la abuela que claramente no querían cerca. Pero lo peor era fingir que no lo sabía. Sonreír cuando Sara hacía comentarios pasivo-agresivos sobre el espacio personal. Reír cuando Daniel hacía bromas sobre que la casa se estaba quedando pequeña. Actuar agradecida cuando me incluían en actividades, sabiendo que lo hacían por obligación y no por amor. Empecé a tener ataques de pánico en mitad de la noche, acostada en esa cama y preguntándome qué sería de mí si realmente cumplían su plan de enviarme fuera. Mi pensión apenas cubría los gastos básicos. No me quedaban ahorros después de ayudar a Daniel con la entrada para la hipoteca hacía años. No tenía más familia ni amigos cercanos que pudieran acogerme. Si decidían que tenía que irme, ¿a dónde iría? El punto de no retorno llegó durante la fiesta de cumpleaños de Tomás. Había pasado días planeando la celebración perfecta, horneando su tarta de chocolate favorita desde cero, a pesar del dolor de mis manos, decorando el jardín con temas de superhéroes, organizando juegos para sus amigos. Pensé que tal vez, si lo hacía lo suficientemente especial, recordarían por qué valoraban tenerme cerca. Pero mientras veía cómo se desarrollaba la fiesta, me di cuenta de que me había vuelto invisible incluso en un evento que yo había organizado. Los padres que dejaban a sus hijos daban las gracias a Sara por organizar la fiesta. Los niños felicitaban a Daniel por las decoraciones geniales. Cuando alguien preguntó por la increíble tarta, Sara sonrió y dijo, «Oh, encontré una pastelera maravillosa que se especializa en fiestas infantiles». Se atribuyó el mérito de mi trabajo, sin dudarlo un instante, y nadie de mi familia la corrigió. Me excusé para ir al baño, y lloré en silencio mientras los niños reían y jugaban en el jardín que yo había transformado para ellos. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer que apenas reconocía, cansada, derrotada, más pequeña de lo que había sido solo unos meses antes. Esa noche, después de que todos se hubieran acostado, y yo estuviera recogiendo los restos de la fiesta que Sara de alguna manera había pasado por alto, Daniel me encontró en la cocina. Por un momento, esperé que reconociera lo que había hecho, que mostrara algo de aprecio por el esfuerzo que había puesto para que el día de su hijo fuera especial. En cambio, se sentó a la mesa y dijo las palabras que me perseguirían durante meses. «Mamá, tenemos que hablar de tu futuro». La forma en que dijo «tu futuro» dejó claro que su futuro, el futuro de su verdadera familia, no me incluía. Estaba a punto de convertirme en un problema que debían resolver, una responsabilidad que debían transferir a otra persona, una carga que por fin podían dejar. Pero yo no estaba lista para ser abandonada. Aún no, aunque mi corazón se estaba rompiendo, aunque me sentía más sola que incluso en los días más oscuros después de la muerte de mi marido. Algo dentro de mí susurró que esta historia no había terminado. Simplemente no sabía todavía que iba a ponerse mucho peor antes de poder mejorar. La conversación que Daniel había prometido llegó 3 días después, y fue peor de lo que jamás pude haber imaginado. Ni siquiera tuvo la cortesía de sentarme a solas. En cambio,
Tiró un periódico sobre la mesa de la cocina mientras yo lavaba los platos del desayuno, con las páginas esparcidas por la superficie como una acusación. «Mamá», dijo, con la voz fría y profesional, como si estuviera despidiendo a una empleada en lugar de hablar con la mujer que lo había criado. «Tienes que empezar a contribuir económicamente o vamos a tener que buscar otras opciones de vivienda para ti». Me di la vuelta desde el fregadero, con jabón goteando todavía de mis manos, y lo miré fijamente. Este era mi hijo. El bebé que había amamantado durante innumerables noches sin dormir. El niño que había llevado en brazos cuando se cansaba. El adolescente por el que había trabajado doble turno para comprarle ropa para el colegio. El hombre al que le había dado los ahorros de mi vida para que pudiera permitirse esta casa en la que estábamos. ¿Otras opciones de vivienda?, susurré, aunque ya sabía lo que quería decir. «Hay unas residencias asistidas muy buenas por la zona», dijo, sin mirarme a los ojos. «Sitios donde tendrías tu propio espacio, tu propia independencia, donde podrías hacer amigos de tu edad». Sara apareció en el umbral, sosteniendo la mochila de Tomás como un escudo entre nosotros. No dijo nada, pero la expresión de su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Esta no era solo idea de Daniel. Lo habían discutido. Habían planeado este momento. «No necesito una residencia asistida», dije, mi voz más fuerte de lo que me sentía. «No estoy indefensa. Puedo cuidarme sola». «Entonces demuéstralo», espetó Daniel, golpeando el periódico con el dedo. «Busca trabajo. Empieza a pagar un alquiler. Muéstranos que no estás simplemente ocupando espacio. Ocupando espacio». Esas dos palabras me golpearon como un puñetazo físico. Después de todo lo que les había dado, todo lo que había sacrificado, me habían reducido a alguien que simplemente estaba ocupando espacio en sus vidas. Tomé el periódico con manos temblorosas y vi que había marcado varias ofertas de trabajo con tinta roja, puestos de limpieza, trabajos de dependienta, un anuncio de trabajadora de comedor escolar a tiempo parcial en el colegio local, todos puestos con un salario mínimo que apenas cubrirían el billete de autobús, y mucho menos el alquiler en su cara zona. Pero lo que más me dolió fue ver esos círculos rojos y darme cuenta de que lo había planeado. Se había sentado con un bolígrafo y había marcado metódicamente los trabajos que creía que yo era capaz de hacer, trabajos que me mantendrían ocupada y fuera de su camino mientras generaban justo los ingresos suficientes para justificar mi continua presencia en su hogar. «Daniel», dije en voz baja, «mi artritis me dificulta estar de pie por periodos largos. Mi espalda». «Todo el mundo tiene problemas, mamá», me interrumpió. «Todo el mundo tiene que trabajar. Sara trabaja. Yo trabajo. Incluso los niños tienen tareas y responsabilidades. Eres la única en esta casa que puede simplemente existir sin aportar nada significativo». La crueldad de esa afirmación me cortó la respiración. Pensé en todas las comidas que había cocinado, toda la ropa que había lavado y doblado, todas las veces que había recogido a los niños enfermos del colegio para que Sara no tuviera que dejar el trabajo, todas las noches que me había quedado despierta cuando alguien tenía fiebre o una pesadilla, todas las formas en que había intentado hacer sus vidas más fáciles, fluidas, mejores. Nada de eso había sido significativo para ellos. Nada de eso había contado como contribución. «Empezaré a buscar», dije, porque ¿qué más podía decir? ¿A dónde más podía ir? Esa tarde, caminé a cada negocio en un radio de 3 kilómetros de la casa. El supermercado donde había hecho su compra durante 3 años. La tintorería donde había llevado los trajes de Daniel. La cafetería donde había comprado dulces para los niños. En cada parada, rellené solicitudes con mis manos de 62 años que temblaban ligeramente por la artritis. Mi dirección que no era realmente mía. Mi historial laboral que tenía un hueco de décadas porque había estado criando a mi hijo y luego cuidando a mi marido moribundo. Las respuestas fueron educadas pero claras. La llamaremos si surge algo. Buscamos a alguien con experiencia más reciente. Este puesto requiere estar de pie durante turnos de 8 horas. ¿Estás segura de que puede con ello? En el supermercado, un encargado lo suficientemente joven como para ser mi nieto, miró mi solicitud y dijo, «Realmente necesitamos a alguien que pueda trabajar noches y fines de semana. ¿Sería eso un problema con su situación familiar?» Quise reír.
Mi situación familiar era el problema. Mi situación familiar era lo que me había traído aquí, desesperada por cualquier trabajo que demostrara que merecía existir en su espacio. No, dije. No hay problema en absoluto, pero sí había un problema. Cada rechazo se sintió como una confirmación de lo que Daniel y Sara ya creían, que yo era inútil, anticuada, ocupando un espacio que podría ser mejor utilizado por alguien más joven, más fuerte, más valioso. Volvía a casa con las manos vacías día tras día, viendo cómo la expresión de Daniel se volvía más impaciente y las sonrisas de Sara se volvían más forzadas. Los niños, sintiendo la tensión, empezaron a evitarme por completo. Emma empezó a hacer sus deberes en casa de sus amigas en lugar de en nuestra mesa de la cocina. Tomás dejó de pedirme que le leyera cuentos para dormir. Me estaba volviendo invisible en mi propia familia, borrada un poco más cada día. La humillación final llegó durante una cena familiar 2 semanas después de empezar mi búsqueda de empleo. Había preparado redondo de ternera asado, el favorito de Daniel desde que era niño, y traté de crear el tipo de ambiente familiar cálido que recordaba de cuando él era joven. Pero la conversación era forzada, salpicada de largos silencios y el sonido de los tenedores raspando los platos. Finalmente, Emma levantó la vista de su plato apenas tocado y dijo: «Abuela, ¿por qué no tienes un trabajo como los demás adultos?». La pregunta flotó en el aire como humo. Sara y Daniel intercambiaron una mirada que decía todo sobre cómo se había discutido este tema cuando yo no estaba, cómo mi estado laboral se había convertido en una preocupación familiar de la que incluso los niños eran conscientes. «Lo estoy intentando, cariño», dije, con la voz apenas un susurro. «La abuela de mi amiga Jessica trabaja en la biblioteca», continuó Emma, su franqueza de 9 años cortando más profundamente de lo que podría haberlo hecho cualquier crueldad adulta. «Dice que es importante que todos tengan un trabajo para que no se vuelvan perezosos». Miré a Daniel, esperando que corrigiera a su hija, que le recordara que yo había trabajado toda mi vida, que lo había criado como madre soltera mientras tenía 2 trabajos, que había cuidado a su abuelo durante su enfermedad final mientras gestionaba una casa casi sin dormir. En cambio, asintió con aprobación al comentario de Emma y dijo: «Eso es, cariño. Todos tienen que contribuir». Esa noche, me acosté mirando el techo y sentí que algo dentro de mí por fin se rompía. No mi corazón, que llevaba meses resquebrajándose. Algo más profundo. Mi fe en la familia, tal vez. Mi creencia de que el amor significaba algo cuando las cosas se ponían difíciles. Mi confianza en que las personas por las que lo sacrificas todo recordarán tus sacrificios cuando más las necesites. Tenía 62 años. Sola en una casa llena de gente que me veía como nada más que un gasto que no podían permitirse y una presencia que ya no querían. No tenía dinero, ni perspectivas de trabajo, y ningún otro lugar a donde ir, pero acostada allí en la oscuridad, escuchando los sonidos de una familia que se acomodaba para pasar la noche a mi alrededor, tomé una decisión. Puede que no pudiera cambiar lo que pensaban de mí, pero no iba a desaparecer en silencio. No iba a dejar que me borraran sin luchar. Simplemente no sabía todavía cuánto tendría que soportar antes de poder encontrar mi camino de vuelta a mí misma. La notificación de desalojo llegó un lunes por la mañana de abril, entregada no por Daniel personalmente, sino deslizada por debajo de la puerta de mi habitación como una factura de hotel. La encontré al despertarme, el sobre blanco en marcado contraste con el oscuro suelo de madera. Mi nombre escrito con la letra cuidadosa de Daniel, la misma letra que le había ayudado a practicar cuando tenía 7 años, formando letras en nuestra mesa de la cocina, mientras yo hacía sonidos de aliento sobre lo inteligente y capaz que era. «María Santos», comenzaba la carta, «no mamá ni siquiera madre, sino mi nombre legal completo, como si fuera una extraña que se había quedado más tiempo de lo debido. Debido a su incapacidad para conseguir empleo y contribuir a los gastos del hogar, lamentamos informarle que su residencia en nuestro domicilio terminará en 30 días. Confiamos en que comprenda que esta decisión es necesaria para la estabilidad financiera de nuestra familia. Nuestra familia, no su familia, que me habría incluido, sino su familia, Daniel, Sara, Emma y Tomás.
Había sido discretamente borrada de la definición de familia, reducida a una inquilina que no podía pagar el alquiler. Me senté en mi cama sosteniendo esa carta no sé por cuánto tiempo, leyéndola una y otra vez, tratando de entender cómo el niño que había criado podía escribir palabras tan frías y clínicas a su propia madre. 30 días. 30 días para encontrar un lugar a donde ir sin dinero, sin trabajo y sin nadie a quien le importara lo suficiente como para ayudarme. Lo peor ni siquiera fue el desalojo en sí, fue su cobardía. Daniel ni siquiera pudo mirarme a los ojos y tener esta conversación. Había reducido el final de nuestra relación a un trozo de papel deslizado bajo una puerta, como si yo fuera un problema a gestionar en lugar de una persona que merecía una dignidad básica. Esa mañana en el desayuno, nadie mencionó la carta. Daniel comía sus cereales mientras miraba su móvil. Sara preparaba los almuerzos de los niños con eficiencia mecánica. Emma y Tomás discutían sobre algo trivial, mientras yo me sentaba a la mesa, invisible, sosteniendo el secreto de mi inminente falta de hogar como una piedra en el pecho. ¿Podrías recoger mi ropa de la tintorería hoy?, preguntó Sara sin mirarme, como si nada hubiera cambiado, como si no hubiera ayudado a escribir mi notificación de desalojo apenas unas horas antes. Asentí, sin confiar en que mi voz se mantuviera firme. Recogería su ropa de la tintorería, doblaría su ropa y barrería sus suelos y cocinaría la cena para personas que estaban contando los días hasta que pudieran deshacerse de mí. Porque, ¿a dónde más iba a ir? ¿Qué más iba a hacer? Las siguientes 3 semanas fueron una tortura especial. Llamé a todas las residencias asistidas en un radio de 50 kilómetros, solo para descubrir que incluso los alojamientos más básicos costaban más al mes que todo mi cheque de la Seguridad Social. Contacté con iglesias, organizaciones comunitarias, servicios para la tercera edad, cualquiera que pudiera tener recursos para mujeres en mi situación. ¿Tiene familia que pueda ayudar?, preguntaban todos, y yo tenía que explicar que mi familia era el problema, no la solución. Solicité vivienda subvencionada y me dijeron que la lista de espera era de 18 meses. Busqué situaciones de vivienda compartida y encontré anuncios que buscaban compañeros de piso profesionales jóvenes o solo estudiantes de posgrado. Era demasiado mayor, demasiado pobre, demasiado rota para encajar en cualquier sitio. Mientras tanto, la vida en la casa continuó a mi alrededor como si ya me hubiera ido. Sara empezó a referirse a mi habitación como la habitación de invitados, en conversaciones casuales. Daniel comenzó a hablar de sus planes para convertir el espacio en un despacho. Emma preguntó si podía quedarse con mi cómoda para su colección de Barbies una vez que me mudara. Estaban desmembrando mi existencia antes de que yo me fuera, dividiendo mi espacio y posesiones como si ya estuviera muerta. El punto de ruptura llegó durante la que no sabía que sería mi última cena de domingo con ellos. Había preparado cocido madrileño con la receta de mi abuela, un plato que había sido el favorito de Daniel durante toda su infancia, algo que le había enseñado que representaba el amor y la tradición, y la importancia de la familia reunida alrededor de una mesa. Pero mientras estábamos sentados comiendo, Daniel anunció que había conseguido un ascenso en el trabajo. Esto significa que por fin podemos permitirnos esas vacaciones a Portaventura que hemos estado planeando, dijo Sara, con los ojos brillantes de emoción, y tal vez podamos reformar la cocina el año que viene. Los escuché hacer planes con el dinero que mi partida les ayudaría a ahorrar, hablando de mejoras en la casa que yo les había ayudado a comprar, discutiendo un futuro que claramente no me incluía. Estaban celebrando mi desalojo sin decirlo explícitamente. «Abuela, ¿estás emocionada por tu nuevo sitio?», preguntó Emma inocentemente. Y la pregunta me golpeó como una bofetada, porque reveló lo a fondo que habían preparado a los niños para mi ausencia. «Aún no tengo un sitio nuevo, cariño», dije en voz baja. La mesa se quedó en silencio. El tenedor de Daniel se detuvo a mitad de camino de su boca. Sara de repente se interesó mucho en cortar el pollo de Tomás en trozos más pequeños. «Pero tienes que mudarte la semana que viene», continuó Emma con la brutal honestidad de la infancia. «Papá dijo que encontraste un sitio agradable para vivir». Miré a Daniel, esperando que se explicara,
que mostrara alguna señal de que le importaba lo que le sucedería a su madre después de echarla. Pero él simplemente dejó su tenedor y dijo: «Estoy seguro de que mamá lo tiene todo resuelto». Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa en la oscuridad, tocando superficies que había limpiado miles de veces, parada en habitaciones donde había leído cuentos para dormir, y vendado rodillas raspadas, y celebrado cumpleaños y mañanas de Navidad. Estaba memorizando un hogar que estaba a punto de perder, despidiéndome de la única familia que me quedaba. En la cocina, me encontré mirando el frigorífico cubierto con los dibujos de Emma y los trabajos escolares de Tomás, un collage de infancia que yo había ayudado a crear, pero del que ya no formaría parte. Había fotos de reuniones familiares, eventos escolares, momentos cotidianos de felicidad de los que había sido testigo y a los que había apoyado e hice posibles a través de innumerables pequeños actos de amor y servicio. Pero no había fotos recientes mías. Al mirar ese frigorífico, me di cuenta de que había sido lentamente borrada de su historial visual durante los últimos meses, recortada de su historia foto a foto. Abrí el frigorífico y vi las sobras de la cena, el cocido que había hecho con tanta esperanza, pensando que tal vez esta comida podría recordarles quién fui para esta familia. La mayor parte seguía allí, apenas tocada. Incluso mi cocina, antes tan apreciada, se había convertido en otra ofrenda no deseada de alguien a quien no veían la hora de olvidar. De pie en mi camisón a las 3 de la mañana, rodeada de los restos de una vida que había construido y que estaba a punto de perder, sentí que algo dentro de mí por fin se rendía. No mi espíritu, que era más fuerte de lo que sabían, sino mis ilusiones. Mi desesperada esperanza de que el amor pudiera superar el egoísmo. Mi creencia de que la familia significaba algo más que conveniencia y beneficio económico. Cerré el frigorífico y volví a mi habitación, donde me senté en la cama y miré fijamente la maleta que había sacado del armario, pero que no podía obligarme a llenar. 7 días restantes. 7 días para averiguar a dónde va una mujer de 62 años sin dinero y sin perspectivas cuando su propia familia la echa. Pero mientras estaba sentada allí en la oscuridad, algo inesperado parpadeó en mi pecho. No esperanza exactamente. Todavía no estaba lista para la esperanza, sino algo más duro. Algo que se sintió como acero forjándose en el fuego. Pensaron que podían deshacerse de mí como si fuera el periódico de ayer. Pensaron que desaparecería en silencio y convenientemente, agradecida por los años que me habían permitido ocupar espacio en sus vidas. No tenían ni idea de qué estaba hecha. Habían olvidado que yo había sobrevivido a cosas más difíciles que esta. No recordaban que yo era la mujer que había criado a un hijo como madre soltera, que había trabajado doble turno mientras iba a la escuela de enfermería por la noche, que había cuidado a un marido con cáncer terminal sin derrumbarse. Puede que no supiera a dónde iba, pero estaba empezando a recordar quién era. Y esa mujer, la verdadera María, la que habían intentado borrar, no iba a caer sin luchar. La mañana de mi desalojo, me desperté antes del amanecer e hice algo que no había hecho en meses. Me miré en el espejo. Mirar de verdad. La mujer que me devolvía la mirada era alguien que apenas reconocía. Sus hombros estaban curvados hacia adentro como si intentara hacerse más pequeña. Sus ojos reflejaban una expresión derrotada que me enfurecía conmigo misma por haber permitido que apagaran mi luz tan completamente. Pero mientras estaba allí, en el baño al que estaba a punto de perder acceso para siempre, algo cambió. Tal vez fue la finalidad de todo, o tal vez fue simplemente que había tocado fondo y no me quedaba a dónde caer. Fuera lo que fuera, enderecé mis hombros y le hablé a mi reflejo. No eres una inútil. Le susurré a la mujer del espejo. No eres una carga. No estás ocupando espacio. Eres María Santos, y has sobrevivido a cosas que habrían roto a gente más débil. Mientras decía esas palabras, los recuerdos volvieron a inundarme. No los recientes de rechazo y crueldad, sino los más antiguos, los más fuertes. Recordé trabajar doble turno en el hospital mientras Daniel estaba en el instituto. Mis pies hinchados y doloridos, pero mi determinación inquebrantable porque sabía que la educación era su billete para una vida mejor.
Recordé sentarme en ese mismo aparcamiento del hospital durante mis descansos para el almuerzo, comiendo bocadillos de mantequilla de cacahuete y estudiando para mis exámenes de enfermería bajo la luz interior de mi viejo coche. Recordé la noche en que murió mi marido, cuando Daniel estaba en la universidad y yo me senté sola en esa habitación del hospital, sosteniendo la mano del hombre que había amado durante 23 años, prometiéndole que sería lo suficientemente fuerte para afrontar lo que viniera después. Había mantenido esa promesa durante 8 años. No iba a romperla ahora. Esa mañana, en lugar de empacar con la desesperación frenética que había sentido toda la semana, me moví con calma deliberada. Doblé mi ropa con cuidado, como me había enseñado mi madre, con respeto por la tela, con atención al detalle, con la comprensión de que cómo tratas tus posesiones refleja cómo te valoras a ti misma. Empaqué mis álbumes de fotos no como recuerdos de una vida que estaba perdiendo, sino como prueba de una vida que había vivido plenamente y con propósito. Encontré la caja donde había guardado mis certificados de la escuela de enfermería, mis felicitaciones laborales del hospital, cartas de recomendación de supervisores que habían respetado mi trabajo y mi carácter. No había mirado estos documentos en años, pero sostenerlos ahora me recordó que una vez fui alguien en quien la gente confiaba, alguien cuyas habilidades eran valoradas, alguien que marcaba una diferencia en las vidas de otras personas. Había una carta en particular que me hizo detenerme. Era de la señora Elisa Checa, escrita hace 28 años cuando yo recién comenzaba mi carrera de enfermería. Su hija había tenido un accidente de coche y me habían asignado a su cuidado durante la crítica primera semana de su recuperación. La carta me agradecía mi compasión, mi experiencia y lo que ella llamó mi presencia sanadora, que había ayudado no solo al cuerpo de su hija a recuperarse, sino también al espíritu de su familia. «Tienes un don», había escrito la señora Checa. «Ves a las personas no solo como pacientes, sino como seres humanos completos, merecedores de dignidad y esperanza. Nunca pierdas ese don. El mundo necesita más gente como tú». Había olvidado esa carta, enterrada bajo años de dudas y humillaciones recientes. Pero leerla ahora, sentí que algo se despertaba en mi pecho que había estado latente durante demasiado tiempo. Tenía dones, tenía valor. Había pasado décadas ayudando a la gente a sanar, y en algún momento había perdido de vista mi propia valía. Cuando Daniel bajó esa mañana, me encontró sentada en la mesa de la cocina con una taza de café y una pequeña maleta junto a mi silla. Estaba vestida con mi mejor conjunto, no la ropa cansada y sin forma que había estado usando últimamente, sino el vestido azul marino que había usado para entrevistas de trabajo hacía años, el que me hacía sentir profesional y capaz. «¿Lista para irte?», preguntó sin mirarme a los ojos, consultando su reloj como si mi partida fuera solo otra cita en su agenda. «Casi», dije con calma. Quería despedirme correctamente. Se movió incómodo, claramente esperando evitar cualquier escena emocional que pudiera complicar lo que se había esforzado tanto en hacer parecer una simple transacción de negocios. «Y quería darte las gracias», continué, observando su rostro con atención. «¿Darme las gracias?». Pareció confundido, tal vez incluso un poco culpable, por recordarme quién soy realmente. Dije, levantándome y alisando mi vestido. Durante los últimos 3 años, me permití creer que mi valor estaba ligado a cuánto podía hacer por otras personas, cuán útil podía volverme, cuán pequeña podía ser para encajar en espacios donde realmente no era deseada. Pero me has enseñado algo importante, Daniel. Me estaba mirando fijamente ahora, quizás notando por primera vez en meses que su madre le estaba hablando como a un igual en lugar de rogarle como una dependiente. Me has enseñado que no puedo ganarme el amor encogiéndome, que el respeto no se puede comprar con servicio, que la familia no es algo que puedas adquirir sacrificando todo lo que eres por personas que no valoran lo que les estás dando. Sara apareció en el umbral, probablemente atraída por el tono inusual de mi voz. Tranquilo, mesurado, seguro. Pasé 25 años trabajando como enfermera. Continué, mi voz fortaleciéndose con cada palabra. Ayudé a miles de personas a superar sus momentos más oscuros. Salvé vidas. Brindé consuelo a familias que veían sufrir a sus seres queridos. Era buena en mi trabajo.
No solo competente, sino dotada. Y me gané el respeto de médicos, pacientes y colegas que entendían mi valor. La boca de Daniel se abrió como si quisiera interrumpir, pero no salió ninguna palabra. Luego pasé 18 años criándote como madre soltera mientras trabajaba a tiempo completo, asegurándome de que tuvieras todo lo necesario para triunfar. Sacrifiqué mi propio ascenso profesional, mi propia vida social, mis propios sueños, para darte la base que necesitabas para construir la vida que tienes ahora. Cogí mi maleta, su peso de repente sintiéndose manejable en lugar de abrumador. Y luego pasé los últimos 8 años cuidando a tu padre mientras se moría, administrando sus medicamentos, coordinando sus citas, asegurándome de que muriera con dignidad, mientras tú estabas demasiado ocupado construyendo tu carrera para visitarlo más de una vez al mes. El silencio en la cocina fue absoluto. Incluso los niños que se estaban preparando para el colegio arriba parecieron sentir que algo significativo estaba sucediendo y se habían quedado en silencio. No soy una carga, dije, mirando directamente a los ojos de Daniel por primera vez en meses. No soy una inútil. No estoy ocupando espacio. Soy una mujer que ha pasado toda su vida dando a los demás, y el hecho de que no puedas ver ese valor dice todo sobre en quién te has convertido y nada sobre quién soy yo. Caminé hacia la puerta, luego me giré por última vez. La mujer a la que estás echando hoy es la misma mujer que se quedó despierta toda la noche cuando tuviste neumonía a los 12 años, que trabajó horas extra durante 6 meses para comprarte un coche para tu graduación, que te dio los ahorros de su vida para la entrada de esta casa. Soy la mujer que te enseñó la bondad, la lealtad, la importancia de que la familia se cuide mutuamente. Mi voz no flaqueó, no se quebró, no suplicó. Algún día, Daniel, cuando la vida se te ponga difícil, y lo hará, recordarás lo que se sintió tener a alguien que te amaba incondicionalmente, y te darás cuenta de lo que has tirado hoy. Abrí la puerta principal y salí a la luz de la mañana. Detrás de mí, podía oír a Sara susurrando urgentemente a Daniel, pero no me giré para escuchar lo que decían. Fuera lo que fuese, ya no importaba. Por primera vez en 3 años, no estaba saliendo de esa casa como alguien pequeña y derrotada. Estaba saliendo como María Santos, una mujer con una historia, con habilidades, con un valor que existía completamente independiente de su reconocimiento o aprobación. No sabía a dónde iba, pero sabía como quién iba, y eso marcaba toda la diferencia. Pasé mi primera noche de libertad en un albergue de mujeres en el centro, pero ya no se sintió como una derrota. La cama era estrecha, y la habitación era compartida con otras 3 mujeres. Pero cuando me acosté esa primera noche, sentí algo que no había experimentado en años. Paz. No la paz de la comodidad o la seguridad, sino la paz más profunda que proviene de ser por fin auténtica, de decir la verdad en lugar de tragar mentiras, de elegir la dignidad sobre la desesperación. Las otras mujeres del albergue tenían historias que se hacían eco de la mía de diferentes maneras. Estaba Carmen, de 68 años, cuya hija le había robado los cheques de la Seguridad Social y la había dejado sin hogar. Begoña, de 71, cuyo hijo había prometido cuidarla, pero en cambio, vació su cuenta bancaria y desapareció. Margarita, de 59, cuya familia simplemente se había cansado de su presencia después de la muerte de su marido. Éramos las mujeres invisibles, las madres y abuelas descartadas, las víctimas de familias que nos veían como cargas en lugar de bendiciones. Pero sentadas alrededor de la pequeña sala común del albergue por las noches, compartiendo historias y café soluble, comencé a ver algo notable. También éramos supervivientes. Éramos mujeres que habían resistido tormentas que nuestros hijos ni siquiera podían imaginar, y seguíamos en pie. Durante el día, comencé a visitar la biblioteca pública, no para solicitar más trabajos de salario mínimo que apenas pagarían por un estudio, sino para investigar algo que había estado creciendo en mi mente desde que releí esa carta de la señora Checa. Empecé a investigar qué se necesitaría para volver a la enfermería después de un lapso de 8 años. Los requisitos eran desalentadores.
Necesitaría completar cursos de formación continua, pasar exámenes de competencia y someterme a horas clínicas supervisadas para reactivar mi licencia. La mayoría de los programas estaban diseñados para personas más jóvenes con horarios flexibles y apoyo familiar, no para mujeres de 62 años viviendo en albergues. Pero mientras leía los requisitos, tomando notas en papel de borrador de la biblioteca, sentí que algo se agitaba que casi había olvidado. Ambición. No el frenético esfuerzo que había estado haciendo durante meses, tratando de encontrar cualquier trabajo que demostrara mi valía a Daniel y Sara, sino una ambición profesional genuina, el deseo de volver a un trabajo que importaba, que utilizaba mis habilidades, que me recordaba por qué había elegido la enfermería en primer lugar. El gran avance llegó un martes por la mañana cuando iba caminando a la biblioteca y vi una ambulancia aparcada frente a una pequeña clínica médica. Los paramédicos estaban sacando en camilla a un anciano que estaba consciente pero claramente angustiado, y me encontré moviéndome hacia ellos sin pensar, mis instintos de enfermera superando 8 años de inactividad. «Señor, ¿puede decirme su nombre?», escuché preguntar a uno de los paramédicos, pero el hombre parecía confundido y agitado. Sin decidirlo realmente, me acerqué y me arrodillé junto a la camilla. «Hola, cielo», le dije al hombre con la voz suave que había perfeccionado durante 25 años de enfermería. «Me llamo María, soy enfermera. Va a estar bien, pero necesitamos ayudarle a sentirse mejor. ¿De acuerdo?». Algo en mi tono pareció calmarlo inmediatamente. Se centró en mi rostro y asintió. Su respiración se volvió menos agitada. «¿Puede apretarme la mano?», le pregunté, tomando sus dedos en los míos y sintiendo su pulso mientras mantenía el contacto visual. «Perfecto. Lo está haciendo muy bien». Me quedé con él, haciéndole preguntas sencillas para evaluar su función cognitiva, manteniéndole tranquilo y orientado mientras los paramédicos completaban su evaluación. Cuando lo subieron a la ambulancia, el paramédico principal se giró hacia mí. «¿Es usted de la clínica?», preguntó. «No», dije. Solía ser enfermera». «¿Solía serlo?». Me miró con más atención. «Señora, usted todavía lo es». Eso fue una interacción de libro con el paciente. «¿Dónde ejercía?». Le conté mis años en el Hospital General, y sus ojos se iluminaron con reconocimiento. «Conozco a algunas de las enfermeras que trabajan allí. Siempre hablan del personal más antiguo que realmente sabía lo que hacía». «¿En qué año se fue?». Cuando le expliqué lo de cuidar a mi marido y luego ayudar con mi familia, asintió con una comprensión que me sorprendió. «Mi madre también es enfermera», dijo. «Se tomó un tiempo libre cuando mi padre enfermó. Es difícil volver después de una pausa, pero las buenas nunca lo pierden del todo». Me dio su tarjeta. «Si está pensando en volver a la enfermería, hay una mujer llamada doctora Patricia Villegas que dirige un programa para enfermeras que se reincorporan a la vida laboral. Dígale que se lo recomendó Miguel Rodríguez». Esa noche, en el albergue, miré fijamente la tarjeta que me había dado. Doctora Patricia Villegas, directora de excelencia en enfermería, Hospital General La Merced. La dirección estaba al otro lado de la ciudad, en una zona que nunca había tenido motivos para visitar, pero algo en el encuentro con el paramédico se sintió como una señal, como si el universo por fin me estuviera ofreciendo un camino a seguir, en lugar de otro callejón sin salida. A la mañana siguiente, tomé 2 autobuses para llegar al Hospital General La Merced. Era más nuevo que el hospital donde había trabajado, con equipos modernos y espacios luminosos y limpios que inmediatamente se sintieron familiares a pesar de ser completamente extraños. El olor a antiséptico y cera para suelos, el sonido de los monitores pitando y los avisos por megafonía, el movimiento intencionado del personal. Todo despertó algo en mí que había estado dormido durante años. La doctora Villegas resultó ser una mujer de mi edad, con el pelo canoso y líneas de expresión alrededor de los ojos que sugerían que había visto lo suficiente de la vida como para comprender sus complejidades. Cuando le conté la recomendación de Miguel Rodríguez y le expliqué mi situación, me escuchó sin juzgar, haciendo preguntas prácticas sobre mi experiencia y mis circunstancias actuales. «El programa de reincorporación es intensivo», me advirtió. 60 horas de trabajo en el aula,
40 horas de práctica clínica supervisada y un examen completo. Está diseñado para actualizar a las enfermeras sobre nuevas tecnologías y procedimientos, pero también es lo suficientemente exigente como para descartar a las personas que no se toman en serio el regreso a la profesión. Voy muy en serio, dije, y escuchar esas palabras salir de mi boca con tanta certeza me sorprendió incluso a mí. El programa no comienza hasta dentro de 6 semanas, continuó, y no hay ayuda financiera disponible. ¿Puede gestionar la matrícula y los gastos de manutención durante ese tiempo? Esa era la pregunta que había temido. El programa costaba 3.000 euros, dinero que no tenía y no veía forma de conseguir. Mi rostro debió mostrar mi decepción, porque la doctora Villegas se inclinó hacia adelante en su silla. Podría haber otra opción, dijo lentamente. Tenemos un acuerdo con una residencia de mayores local que tiene escasez crónica de personal. A veces patrocinan a candidatas prometedoras a través del programa de reincorporación a cambio de un compromiso de trabajar para ellos después. No es un trabajo glamuroso y el sueldo es más bajo que en la enfermería hospitalaria, pero le permitiría volver a la profesión. Trabajo en una residencia de mayores. No era lo que había imaginado cuando me había planteado volver a la enfermería, pero era un trabajo honesto que utilizaba mis habilidades. Un trabajo que importaba a personas que necesitaban cuidados y compasión. Me gustaría reunirme con ellos, dije. Esa tarde, la doctora Villegas me llevó a la residencia Sol de Otoño, un centro de 100 camas que atendía a residentes de edad avanzada con diversos niveles de necesidades de atención. La directora de enfermería, una mujer de aspecto cansado llamada Janet, me mostró las instalaciones mientras me explicaba sus desafíos de personal. Nos faltan 4 enfermeras, dijo mientras caminábamos por pasillos llenos de sillas de ruedas y el suave murmullo de conversaciones entre residentes y familiares. Las buenas enfermeras ya no quieren trabajar en cuidados de larga duración. El sueldo es más bajo que en los hospitales. El trabajo es exigente y, francamente, la sociedad no valora lo que hacemos aquí. Pero mientras caminábamos por las instalaciones, sentí algo que no había experimentado en años: reconocimiento. Estos residentes de edad avanzada, algunos confundidos, algunos solitarios, algunos olvidados por familias a las que les resultaba demasiado inconveniente visitarlos, me recordaron a mí misma. Eran personas cuyo valor no era inmediatamente obvio para el mundo exterior, personas que necesitaban que alguien las viera como seres humanos completos en lugar de problemas a gestionar. Si patrocinara su programa de reincorporación, dijo Janet, necesitaría un compromiso de 2 años. El sueldo empieza en 18 euros por hora, que sé que no es mucho, pero hay seguro médico y beneficios de jubilación. Y si demuestra su valía, hay margen para ascender. 18 euros por hora. Era más de lo que habría ganado en cualquiera de los trabajos minoristas que había estado solicitando desesperadamente. Y era un trabajo que utilizaría mi educación y experiencia. Más importante aún, era un trabajo que me recordaría cada día que tenía valor, que mis habilidades podían marcar una diferencia en las vidas de las personas. Acepto, dije, y mientras las palabras salían de mi boca, sentí un cambio dentro de mi pecho, como piezas de un rompecabezas que por fin encajan después de meses de estar dispersas. Esa noche, de vuelta en el albergue, llamé a la única persona que pensé que querría saber sobre este acontecimiento. Mi dedo se quedó suspendido sobre el número de Daniel durante mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que ya no necesitaba su aprobación o reconocimiento. Esto no se trataba de demostrarles nada a ellos. Se trataba de reconstruirme a mí misma para mí. En cambio, escribí una carta, no a Daniel, sino a mi yo futuro, a la enfermera que estaba a punto de volver a ser. Le prometí que trabajaría duro, que recordaría por qué había elegido esta profesión en primer lugar, y que nunca más permitiría que nadie me convenciera de que mi valía estaba ligada a su opinión sobre mí. 6 semanas. En 6 semanas comenzaría las clases que me devolverían mi profesión, mi independencia y mi sentido de propósito. 6 semanas para prepararme para una vida que sería completamente diferente de cualquier cosa que hubiera imaginado cuando vivía en la casa de Daniel.
tratando de hacerme lo suficientemente pequeña como para merecer su tolerancia. Ya no estaba pidiendo permiso para existir. Estaba reclamando mi derecho a prosperar. 8 meses después, estaba caminando por los pasillos de la residencia Sol de Otoño, con mi impecable uniforme blanco, mi placa de enfermera mostrándose con orgullo, cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Había completado con éxito el programa de reincorporación. Había aprobado todos mis exámenes con puntuaciones que impresionaron incluso a la doctora Villegas, y me habían ascendido a enfermera encargada del turno de noche. Mi vida había encontrado su ritmo de nuevo. Trabajo significativo, un pequeño pero cómodo piso que podía pagar, y lo más importante, el conocimiento restaurado de mi propia valía. El teléfono sonó en el puesto de enfermería justo cuando estaba revisando los horarios de medicación para el turno de noche. Janet respondió. Habló brevemente. Luego se giró hacia mí con una expresión que no pude descifrar del todo. María, hay una situación en urgencias. Están trayendo a un hombre que está sufriendo algún tipo de colapso. Perdió su trabajo, se enfrenta a un desahucio, y aparentemente no ha estado cuidándose. Su familia está solicitando a alguien bilingüe que sea bueno con la intervención en crisis. ¿Estás disponible para ir a ayudar? Las consultas en urgencias no eran inusuales. A veces se llamaba al personal de la residencia de mayores para ayudar con pacientes ancianos o situaciones familiares que requerían una comprensión especializada. Acepté sin pensarlo mucho. Recogí mis cosas y tomé el autobús lanzadera al hospital principal. Pero cuando entré en urgencias y vi al hombre sentado en la camilla de exploración, con la cabeza entre las manos, su caro traje arrugado y manchado, mis pasos flaquearon, incluso de espaldas a mí, aunque se veía más pequeño y derrotado de lo que nunca lo había visto. Supe de inmediato quién era. Daniel. Mi hijo estaba sentado en urgencias con el mismo aspecto que yo había tenido hacía 8 meses. Perdido, desesperado, abandonado por las personas en las que más había confiado. Una enfermera se acercó a mí, consultando su historial. ¿Es usted la consultora de enfermería? El paciente es Daniel Santos, de 34 años. Fue traído por su esposa después de lo que parece ser una crisis de salud mental. Lleva 3 meses desempleado, se enfrentan a un desahucio, y según su esposa, se ha estado negando a comer o a ocuparse de la higiene básica. Miré a mi hijo a través del tabique de cristal, viéndole mecerse ligeramente de un lado a otro en un gesto de angustia que recordaba de su infancia cuando las cosas le resultaban demasiado abrumadoras. La ironía era tan profunda que me cortó la respiración. Daniel estaba experimentando exactamente lo que él me había hecho pasar, y el universo había dispuesto que yo fuera la profesional llamada para ayudarlo. Su esposa mencionó que su madre está no disponible para ayudar con la crisis familiar, continuó la enfermera, eligiendo claramente sus palabras con cuidado. Aparentemente hubo algún tipo de ruptura. Parece que cree que tener una enfermera madura y con experiencia podría proporcionarle la estabilidad que necesita en este momento. No disponible. Sara le había dicho al personal del hospital que yo no estaba disponible. No que me habían echado, no que me habían abandonado cuando más los necesitaba. Habían reescrito la historia para que mi ausencia pareciera mi elección en lugar de su crueldad. Hablaré con él, dije, mi voz profesional y tranquila a pesar de la tormenta de emociones que se agitaba en mi pecho. Cuando entré en su habitación, Daniel levantó la vista, y nuestros ojos se encontraron por primera vez en 8 meses. La transformación en su aspecto era impactante. Este hombre exitoso y seguro de sí mismo que me había despedido como inútil, ahora estaba demacrado, sin afeitar, con la misma expresión vacía que había visto en mi propio espejo durante los peores días de mi propia crisis. Por un momento, ninguno de los dos habló. Pude verlo procesar mi presencia, el uniforme, la placa, la forma segura en que me movía, tan diferente de la mujer rota que había desalojado de su casa. «¿Mamá?», susurró, como si no estuviera seguro de que yo fuera real. «Hola, Daniel», dije, manteniendo el porte profesional que se había vuelto algo natural durante mis meses en la residencia Sol de Otoño. «Estoy aquí como parte del equipo de intervención en crisis del hospital. Entiendo que está pasando por un momento difícil». Me miró fijamente,
luchando claramente por reconciliar a la mujer que tenía delante con su último recuerdo de mí, derrotada, suplicante, desesperada por su aprobación. Esta versión de mí era alguien que nunca había conocido. Con aplomo, profesionalmente realizada, hablándole no como su madre necesitada, sino como una profesional de la salud que ofrecía asistencia. «No entiendo», dijo. «¿Es enfermera?» Pero no podía encontrar trabajo. Nunca fui una persona sin posibilidades de empleo, Daniel, dije con suavidad, pero con firmeza. Simplemente estaba en un entorno donde mi valor no era reconocido. Una vez que me retiré de ese entorno, las oportunidades se hicieron disponibles. La verdad de esa afirmación flotó en el aire entre nosotros. Se había convencido a sí mismo de que yo era una inútil, que mi incapacidad para encontrar trabajo demostraba que su juicio era correcto. Pero aquí estaba yo, 8 meses después, empleada en un puesto que requería inteligencia, habilidad y responsabilidad, todo lo que él había afirmado que yo no poseía. «Perdí mi trabajo», dijo, con la voz quebrándose. La empresa hizo un expediente de regulación de empleo. Sara me dejó ayer. Se llevó a los niños. Dijo que me estaba convirtiendo en una carga, que no podía soportar verme desmoronarme. Dijo que necesitaba arreglar mi vida antes de que ella pudiera arreglar nuestro matrimonio. Los paralelismos eran tan exactos que se sintieron como justicia cósmica. Sara había usado casi las mismas palabras con él que él había usado conmigo. La mujer a la que había elegido apoyar para desechar a su madre, lo había desechado ahora a él, usando una lógica idéntica. «Siento mucho que esté pasando por esto», dije, y lo dije en serio. A pesar de todo lo que me había hecho, verlo con tanto dolor activó cada instinto maternal que había pasado décadas desarrollando. La pérdida de empleo y la separación familiar son factores estresantes significativos en la vida. ¿Qué tipo de red de apoyo tiene en este momento? Se rió amargamente. ¿Red de apoyo? Sara se aseguró de que todos nuestros amigos supieran de mi fracaso antes de irse. A su familia nunca le caí bien de todos modos, y mi madre me miró con algo que pudo haber sido vergüenza. «Mi madre aparentemente no está disponible. Quizás», dije con cuidado, «su madre esté exactamente donde necesita estar». Acerqué una silla y me senté, lo suficientemente cerca para ofrecer apoyo profesional, pero manteniendo los límites apropiados. Esta fue quizás la conversación más importante de nuestras vidas, y estaba decidida a manejarla con la gracia y la sabiduría que había aprendido a través de mi propia recuperación. «Daniel, quiero que entienda algo. El hecho de que esté en crisis no lo convierte en una persona inútil. El hecho de que su esposa lo dejara no significa que no sea digno de ser amado. El hecho de que perdiera su trabajo no significa que sea incompetente. A veces la vida nos abruma y necesitamos ayuda para volver a ponernos de pie». Ahora me estaba escuchando atentamente, quizás escuchando en mis palabras la compasión que él no había sabido mostrarme cuando más la había necesitado. «Pero», continué, «la recuperación requiere asumir la responsabilidad de cómo hemos tratado a las personas que nos amaron. Requiere comprender que cuando somos crueles con otros durante sus momentos vulnerables, dañamos relaciones que podrían habernos sostenido durante nuestros propios momentos oscuros. Fui cruel contigo», dijo de repente, las palabras saliendo como una confesión que había estado reprimiendo durante meses. «Dios, mamá, fui tan cruel. Me convencí a mí mismo de que tú eras el problema, que nos estabas arrastrando hacia abajo, pero tú solo estabas envejeciendo y necesitabas comprensión. Necesitabas lo que yo estoy pidiendo ahora». Este era el momento que había imaginado durante mis noches más oscuras en el albergue. Daniel viendo por fin la verdad, reconociendo por fin lo que había hecho, entendiendo por fin el dolor que había causado, pero sentada allí con mi uniforme de enfermera, segura de mi propia valía e identidad profesional, me di cuenta de algo sorprendente. No necesitaba su disculpa para sentirme completa. Ya lo había perdonado, no por su bien sino por el mío, porque cargar con la ira era una carga que había elegido dejar. «Lo sé», dije simplemente, «y te perdono». Las palabras parecieron romper algo en él, y comenzó a llorar.
sollozos profundos y feos que sonaban como si vinieran de un lugar de profunda vergüenza y arrepentimiento. No merezco tu perdón, dijo. Eché a la mejor persona de mi vida, porque era demasiado arrogante para ver lo que tenía. Y ahora, cuando todo se está desmoronando, eres tú a quien llaman para ayudarme. Tienes éxito. Eres respetada. Eres todo lo que te impedí ser. Soy todo lo que siempre fui. Corregí suavemente. Solo que por fin tuve el espacio para recordarlo. 6 meses después de esa noche en urgencias, Daniel se paró en el vestíbulo de la residencia Sol de Otoño, sosteniendo un ramo de flores y con el tipo de expresión nerviosa que recordaba de su infancia cuando había hecho algo mal y necesitaba disculparse. Pero este no era el mismo hombre que me había echado de su casa con una nota de desalojo escrita fríamente. Este era alguien a quien la vida había humillado, que había aprendido la diferencia entre orgullo y dignidad, que entendía que el amor no es algo que se gana a través del éxito, sino algo que se cultiva a través del respeto. Lo observé a través de las puertas de cristal de mi despacho, donde estaba revisando historias de pacientes en mi nuevo puesto como subdirectora de enfermería. El ascenso había llegado 3 meses antes, junto con un sueldo que no solo me permitía vivir cómodamente, sino ahorrar dinero por primera vez en años. Más importante aún, vino con el reconocimiento de que yo era una dotada en lo que hacía: gestionar personal, defender a los residentes, crear planes de atención que trataran a las personas mayores como seres humanos completos en lugar de problemas médicos a resolver. Cuando Daniel finalmente se armó de valor para acercarse al mostrador de recepción, lo escuché preguntar por mí con la voz vacilante de alguien que no estaba seguro de ser bienvenido. La recepcionista, conociendo nuestra historia, miró hacia mi despacho con las cejas levantadas. Asentí, y ella lo dirigió hacia donde yo estaba esperando. «Hola, Daniel», dije cuando entró en mi despacho, señalando la silla frente a mi mesa. «Son preciosas», agregué, aceptando las flores con aprecio genuino. Eran narcisos, mis favoritos, aunque me sorprendió que lo recordara. «Recuerdo que siempre los plantabas en nuestro jardín», dijo en voz baja. Antes de que me olvidara de notar cosas como esa. Miró alrededor de mi despacho, asimilando los diplomas en la pared, las cartas de felicitación de la Consejería de Salud, las fotos de residentes cuyas vidas había ayudado a mejorar a través de mejores protocolos de atención. Esta era una evidencia tangible de un éxito que no tenía nada que ver con su aprobación o reconocimiento. «He estado en terapia», dijo, sentándose en la silla pero manteniendo la distancia respetuosa de alguien que entendía que era un invitado en mi espacio en lugar de alguien con derecho a mi tiempo, lidiando con la depresión pero también tratando de entender cómo me convertí en alguien que podía tratar a su propia madre de la manera en que te traté. Escuché sin juzgar, de la manera en que había aprendido a escuchar a las familias que lidiaban con decisiones difíciles sobre el cuidado de sus seres queridos. A veces la gente necesitaba confesar sus fallos antes de poder avanzar, y yo me había vuelto hábil en crear espacio para ese tipo de honestidad. El terapeuta me ayudó a ver que te había convertido en un símbolo de todo lo que tenía miedo de convertirme. Continuó. Dependiente, sin éxito, olvidado. Estaba tan aterrorizado de terminar así, que me convencí a mí mismo de que te lo merecías, que de alguna manera lo habías elegido. Era más fácil que admitir que las circunstancias pueden humillar a cualquiera, que la seguridad es más frágil de lo que queremos creer. Esto era una perspicacia que no había esperado de él, el tipo de autoconciencia que solo puede provenir de una reflexión genuina y orientación profesional. El Daniel que había conocido siempre se había sentido más cómodo con la culpa que con la introspección. Lo perdí todo, mamá. El trabajo, la casa, Sara, los niños. Y cuando estaba sentado en urgencias sintiendo que mi vida se había acabado, entraste tú con ese uniforme, tan profesional y competente y entera. Me di cuenta de que mientras yo me estaba desmoronando, tú te habías estado reconstruyendo en alguien incluso más fuerte que antes. No más fuerte, corregí suavemente. La misma fuerza que siempre tuve. Simplemente por fin tuve el espacio para usarla correctamente. Él asintió, comprendiendo la distinción.
Sara se llevó a Emma y a Tomás a casa de su madre. Me pidió el divorcio el mes pasado. No me deja ver a los niños sin supervisión porque dice que estoy inestable, lo cual probablemente lo estoy, pero... Hizo una pausa, mirándome directamente por primera vez desde que entró en mi despacho. Sigo pensando en cómo debí verme ante Emma y Tomás cuando te trataba de esa manera. ¿Qué tipo de ejemplo les estaba dando sobre cómo tratar a la gente cuando necesitan ayuda? Esta fue quizás la realización más importante que pudo haber tenido. Que su crueldad no había existido en el vacío, que sus hijos lo habían presenciado desechando a alguien que lo amaba, que les había enseñado lecciones sobre lealtad y familia, que moldearían cómo tratarían a otros a lo largo de sus vidas. Los niños aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos, asentí. Siempre están observando cómo manejamos el poder, cómo tratamos a las personas que dependen de nosotros, cómo respondemos cuando otros son vulnerables. Conseguí un trabajo, dijo, enderezándose ligeramente con lo que parecía un orgullo tentativo. No es lo que solía hacer. Estoy gestionando una pequeña oficina de contabilidad para una ONG que ayuda a familias con bajos ingresos con la preparación de impuestos. El sueldo es aproximadamente la mitad de lo que ganaba, pero es un trabajo honesto, y se siente bien ayudar a la gente en lugar de simplemente gestionar dinero para personas que ya tienen de sobra. Sonreí ante esto, reconociendo la transformación que a menudo viene cuando la gente se ve obligada a reevaluar sus valores y prioridades. Eso suena significativo. Lo es. Y encontré un piso pequeño cerca del centro. Nada del otro mundo, pero es mío y lo estoy pagando yo mismo. Estoy aprendiendo a vivir dentro de mis posibilidades en lugar de intentar constantemente parecer más exitoso de lo que realmente era. Nos sentamos en un silencio cómodo por un momento, ambos entendiendo que esta conversación era más que solo ponernos al día sobre nuestras circunstancias. Este era el intento de Daniel de disculparse no solo con palabras, sino con evidencia de un cambio genuino. No espero el perdón, dijo finalmente. No espero que quieras una relación conmigo. Sé que maté algo entre nosotros que quizás nunca vuelva, pero necesitaba que supieras que entiendo que lo que hice estuvo mal, que estoy recibiendo ayuda y que estoy tratando de convertirme en alguien digno de la madre que me crió. Este era el momento con el que había soñado durante esos meses horribles, cuando me había sentido invisible y sin valor en su casa. Pero ahora que estaba sucediendo, sentí algo inesperado. No triunfo ni reivindicación, sino una profunda tristeza por todo el tiempo que habíamos perdido a causa de su orgullo y mi desesperación por su aprobación. Daniel, dije, inclinándome ligeramente, te perdoné hace meses, no porque te lo hubieras ganado, sino porque cargar con la ira me impedía abrazar por completo la vida que estaba construyendo para mí. El alivio inundó su rostro, seguido inmediatamente por lágrimas que intentó sin éxito ocultar. Pero, continué, el perdón no significa volver a cómo estaban las cosas. No soy la misma mujer a la que echaste de tu casa, y tú no eres el mismo hombre que me echó. Si vamos a tener una relación de ahora en adelante, tiene que construirse sobre quiénes somos ahora, no sobre quiénes solíamos ser. Lo entiendo, dijo. Me gustaría tener esa oportunidad, si estás dispuesta a dármela. Pero quiero que sepas que no te lo pido porque necesite algo de ti. Lo pido porque por fin entiendo lo que perdí, y me gustaría tener la oportunidad de conocer a la mujer en la que te has convertido. Esta fue quizás la primera vez en nuestra relación adulta que Daniel se acercó a mí como a un igual, en lugar de como alguien que o bien necesitaba su caridad o podía proporcionarle servicios. Me estaba ofreciendo a conocerme como María la profesional, María la mujer independiente, María la persona que existía completamente separada de su papel como su madre. A mí también me gustaría, dije, pero despacio, con cuidado, con límites claros y respeto mutuo. Asintió ansiosamente. Lo que necesites, lo que te parezca correcto. Mientras se preparaba para irse, se detuvo en la puerta de mi despacho. Mamá, gracias por salvarme la vida esa noche en urgencias. No solo profesionalmente, sino personalmente. Ver lo que habías logrado, cómo habías sobrevivido a lo que te hice pasar y construiste algo hermoso a partir de ello.
Me dio la esperanza de que tal vez yo podría hacer lo mismo. Después de que se fue, me senté en mi despacho mirando los narcisos que había traído y pensando en el extraño viaje que nos había llevado a ambos a este momento. Hace un año, yo había sido una mujer desechada durmiendo en un albergue, convencida de que mi vida había terminado. Ahora era una profesional respetada en una carrera que amaba, financieramente independiente, y estaba siendo solicitada para una relación por el mismo hijo que una vez me había descartado como inútil. Esa noche, llamé a la señora Checa, la mujer cuya carta me había recordado mis dones todos esos meses atrás. Habíamos reconectado después de que volví a la enfermería y se había convertido en una especie de mentora y amiga. Alguien que entendía los desafíos particulares a los que se enfrentan las mujeres que reconstruyen sus vidas más tarde. ¿Cómo te fue?, preguntó, sabiendo de la visita planeada de Daniel. Mejor de lo que esperaba, dije. Ha hecho el trabajo en sí mismo. Entiende lo que hizo mal y por qué. No me está pidiendo que lo rescate o lo cuide. Me está pidiendo que lo conozca como la persona que soy ahora. ¿Y cómo te hace sentir eso? Consideré la pregunta cuidadosamente. Como justicia, dije finalmente. No el tipo de justicia que proviene de la venganza o de ver sufrir a alguien, sino el tipo más profundo que proviene de vivir bien, de demostrar que eres más que las peores opiniones de los demás sobre ti, de elegir la dignidad incluso cuando otros eligen la crueldad. 3 meses después, Emma y Tomás vinieron a visitarme a la residencia Sol de Otoño, traídos por Daniel como parte de su régimen de visitas supervisadas. Al principio estaban cortados, inseguros de cómo relacionarse con esta abuela que se veía tan diferente de la mujer que recordaban, segura en lugar de disculparse, ocupada en lugar de desesperadamente disponible, respetada en lugar de tolerada. Pero los niños se adaptan rápidamente, y al final de la tarde, me estaban ayudando a organizar actividades para los residentes, encantados de ser útiles para personas que genuinamente apreciaban su ayuda. Mientras observaba a Emma leyéndole pacientemente a la señora Paz y a Tomás, regando cuidadosamente las plantas de nuestro jardín, me di cuenta de que estaban aprendiendo nuevas lecciones sobre la amabilidad, sobre el valor de las personas mayores, sobre encontrar significado en el servicio a los demás. «Abuela», dijo Emma mientras se preparaban para irse, «papá dice que ayudas a cuidar a la gente aquí porque eres muy buena, haciendo que la gente se sienta mejor». «Lo intento», dije, arrodillándome a su altura. «Todo el mundo merece ser tratado con amabilidad y respeto, especialmente cuando están pasando por momentos difíciles». Ella asintió solemnemente, y vi en su expresión que entendía que esto era más que solo mi trabajo en la residencia. Estábamos hablando sobre el tipo de persona en la que quería convertirse, el tipo de miembro de la familia que quería ser. Mientras veía a Daniel irse con mis nietos, sentí algo que no había experimentado en años: paz con mi pasado y emoción por mi futuro. Había aprendido que la justicia no siempre se parece a la venganza. A veces se parece a negarse a ser disminuida por la crueldad de otras personas. A veces se parece a reconstruirte tan completamente que las personas que te hirieron no tienen más remedio que ver tu valía. Ya no estaba pidiendo su amor o aprobación. Estaba ofreciendo el mío, libremente y sin condiciones, a la familia en la que estaban eligiendo convertirse. Y eso, me di cuenta, era la victoria más completa de todas.